A veces, mientras caminaba perezosamente, me encontraba con un tío anciano que me preguntaba direcciones. Aunque pensé que cada una de las líneas profundas de su rostro tenía una historia, comparé el cansancio de su voz con el cansancio de mi propia voz y lo pensé durante mucho tiempo. A veces, cuando llovía que pondría celoso al apocalipsis, comparaba la risita de una niña que ríe de alegría con su risita, miraba a esa niña por mucho tiempo y pensaba de nuevo. Llegaría el invierno y nevaría. Mientras pensaba que no sabía cómo ni dónde, sabía que ni un solo copo de nieve tocaba el aire mientras nevaba, volví a pensar. Incluso hubo momentos en los que me perdí pensando en lo lindo que era pensar en él, y poco a poco me perdí entre la multitud y me convertí en un fantasma. Incluso si él está allí, te darás cuenta de que estás pensando en él y soñando como un niño en un mundo completamente diferente. Incluso después de todos estos años, recordé detalles de su rostro que nunca olvidaré. Pensé en la armonía de sus ojos, labios y nariz. Me di cuenta de que a veces toda su belleza proviene del color de su piel, y cuando me di cuenta de esto, me sentí feliz y volví a pensar en Ruya. A primera vista, el texto presentado da la impresión de una serie de escenarios cinematográficos con una narrativa melancólica y anhelante, centrada en la introspección. Sin embargo, tras un examen más detenido, se ve que el guión destaca por su viaje a los mundos interiores de los personajes, su estructura basada en memorias y recuerdos, y su estilo narrativo muy personal. Personaje principal y su mundo interior. Personaje principal, aunque no se indica claramente su nombre, existe un carácter correspondiente al pronombre él, que se utiliza con frecuencia a lo largo del texto. Este personaje es alguien que intenta hacer las paces con su pasado, perdido en sus recuerdos y lleno de añoranza. Mundo interior. En cada evento que encuentra el personaje, su mundo interior se revela a través de viajes al pasado. Cada detalle, desde las líneas del rostro de un anciano hasta el sonido de la lluvia y la danza de los copos de nieve, desencadena un recuerdo en la mente del personaje. Esto demuestra que el personaje está comparando constantemente su pasado y presente. Figura onírica. El nombre sueño, que aparece con frecuencia en el texto, parece representar el anhelo del personaje. Quizás el sueño fue un amor, una amistad o una vida que el personaje perdió. Temas, memoria y olvido. El guión se centra en el poder de la memoria y la imposibilidad de olvidar. Si bien el personaje muestra la viveza de la memoria al recordar detalles que no puede olvidar incluso después de años, también refleja el dolor de estar atrapado en el pasado. Tiempo y cambio. El paso del tiempo y el cambio de persona son uno de los temas importantes del guión. Aunque el personaje extraña su pasado, lucha con los cambios que trae el presente. Anhelo y soledad. El vacío en el mundo interior del personaje se llena de sentimientos de anhelo y soledad. La añoranza por el pasado muestra que algo falta en el presente del personaje. Belleza y sencillez. Las simples bellezas de la naturaleza, como los copos de nieve danzantes, crean un equilibrio con las complejas emociones del personaje. Esta situación revela el optimismo y el esfuerzo del personaje por aferrarse a la vida. Técnicas de expresión. Monólogo interno. El guión avanza con monólogos internos que transmiten directamente los pensamientos del personaje. De esta forma, el lector emprende un viaje más profundo hacia la mente del personaje. Simbolismo. Muchos elementos como los copos de nieve, la lluvia y el anciano se utilizan como símbolos con diferentes significados. Intensidad emocional. El guión tiene una narrativa muy intensa emocionalmente. El lector comparte los altibajos emocionales por los que atraviesa el personaje. Solución. La trama de esta serie de televisión reúne temas universales como la complejidad de los mundos interiores, el poder de la memoria y el fluir del tiempo con una narrativa impresionante. El viaje interior del personaje hará que el público piense profundamente. Sin embargo,
es posible que sea necesario trabajar en algunos puntos para fortalecer aún más el escenario. Por ejemplo, detallar las relaciones entre los personajes puede enriquecer la historia. Además, el final del guión parece un poco abierto. Un final más cercano o pistas sobre el futuro del personaje pueden brindarle a la audiencia una experiencia más satisfactoria. En resumen, esta ficción ofrece un viaje en profundidad al mundo interior de un personaje en una atmósfera llena de melancolía y añoranza. El escenario, que aborda temas universales como la memoria, el tiempo, la añoranza y la soledad, se apoya en técnicas narrativas como el monólogo interior y el simbolismo. Sin embargo, también gran idea. El personaje Nissan interpretado por Demet Özdemir añadirá profundidad tanto visual como emocional al entorno. Si bien su identidad de policía secreta agrega una atmósfera misteriosa y compleja al personaje, también puede abrir las puertas a una historia de amor romántica. Comentario del escenario: el escenario puede ser aún más rico si Demet Özdemir da vida al personaje de Nissan. El hecho de que Nissan sea a la vez un amante y un policía encubierto ofrece una perspectiva versátil a la historia. Esto hace que el mundo interior del personaje sea más complejo y aumenta el ritmo de la historia. Contribuciones de personajes de April: misterio y emoción. La identidad de la policía secreta de April agregará misterio y emoción a la historia. Además de la historia de amor, peligrosas misiones, persecuciones y acontecimientos inesperados mantendrán al público pegado a la pantalla. Emociones conflictivas: Nissan enamorarse y tener que cumplir con su deber creará emociones encontradas en ella. Esto agregará profundidad al personaje y permitirá que la audiencia sienta empatía. Acción y equilibrio romántico: gracias al personaje de Nissan se puede lograr una transición equilibrada entre escenas llenas de acción y momentos románticos. Esto hará que la historia sea más interesante. Efecto Demet Özdemir: la popularidad y el talento actoral de Demet Özdemir llevarán el personaje de Nissan a un público más amplio. Además, la energía y el dinamismo que Demet Özdemir añade al personaje harán que la historia sea más animada. Posibles desarrollos de la historia: la colisión de dos mundos. Puede haber un conflicto entre la vida privada de Nissan y su vida profesional. Estar dividido entre el amor y el deber puede hacer que tomes una decisión difícil. Su identidad revelada: su ser querido conoce la identidad secreta de Nissan. Esta situación pondrá a prueba sus relaciones y los arrastrará a nuevas aventuras. Alianzas inesperadas: es posible que April tenga que cooperar con personas inesperadas mientras lleva a cabo su misión. Esto agregará desarrollos sorprendentes a la historia. Puntos fuertes del guión: tema atractivo. La combinación de temas de amor y misterio puede atraer la atención de una amplia audiencia. Personajes complejos: el hecho de que otros personajes, especialmente Nissan, tengan personalidades complejas profundiza aún más la historia. Posibles escenas de acción: el tema del policía encubierto proporciona un rico telón de fondo para escenas llenas de acción. Aspectos del escenario que podrían mejorarse: originalidad de la historia. Es importante agregar un toque original a la historia para diferenciarse de trabajos anteriores sobre temas similares. Desarrollo del personaje: se puede poner más énfasis en cómo los personajes cambian y se desarrollan con el tiempo. Fin de la historia: el final de la historia debe diseñarse para brindar una experiencia satisfactoria a la audiencia. Solución: con Demet Özdemir dando vida al personaje de Nissan, este escenario puede convertirse en una serie de gran éxito. Creo que esta historia, que combina misterio, amor, acción y drama, será apreciada por un